el 5 de enero de 1942, mientras gritos triunfales resonaban por las calles de Tokio. El almirante Isoroku Yamamoto ordenó al Estado Mayor de la Flota Combinada preparar la segunda fase de la guerra en el Pacífico. Los informes procedentes de Filipinas, Malasia y las zonas del sur mostraban que las fuerzas japonesas avanzaban con rapidez por Asia Oriental. Convencido de que la victoria estaba cerca en los territorios atacados en diciembre, Yamamoto instruyó a su jefe de Estado Mayor, Matome Ugaki, a completar el plan antes de mediados de febrero. El veloz avance japonés en el Pacífico Occidental sorprendió a los estrategas de Tokio y provocó intensos debates. Los nacionalistas militares más fervientes exigían continuar la expansión mientras la victoria pareciera segura, sin importar la distancia o el riesgo. Pero otro grupo, dirigido por Yamamoto, temía un conflicto prolongado contra Estados Unidos y el Reino Unido. Su preocupación no era el éxito inmediato, sino la supervivencia de Japón en el largo plazo. De hecho, Yamamoto había sido trasladado a bordo del acorazado Yamato porque sus aliados temían que pudiera ser asesinado en Tokio debido a su oposición al concepto de una guerra ilimitada, incluso en el mar. Sus dudas eran conocidas. Ugaki escribió en su diario que Japón necesitaba una visión estratégica a largo plazo, incluso después de un mes de victorias brillantes. Yamamoto advertía constantemente que Japón no podía ganar una guerra prolongada contra las potencias occidentales. Su crítica iba dirigida directamente a políticos como el príncipe Konoe, a quienes acusaba de empujar al país a una guerra sin comprender su magnitud. Meses antes de Pearl Harbor, Yamamoto se había reunido con el ultranacionalista Yoichi Sasakawa y predijo que la guerra era inevitable. Afirmó que Japón avanzaría rápidamente como un pulpo, extendiendo sus tentáculos, pero que pronto estaría sobreextendido. En enero, esa expansión ya era evidente. Sin embargo, Yamamoto insistía en que el éxito sería breve. Creía que Japón tendría solo 18 meses, después de una gran victoria, para negociar la paz antes de que la industria estadounidense despertara por completo. En ese momento, la situación parecía prometedora. Pearl Harbor había paralizado la flota estadounidense de acorazados. Los buques británicos Repulse y Prince of Wales habían sido hundidos, Manila había caído, Hong Kong había capitulado y Japón avanzaba hacia las Indias Orientales holandesas y las Islas Salomón. Pero el ataque a Pearl Harbor no destruyó los portaaviones estadounidenses, el verdadero núcleo del poder naval norteamericano. Yamamoto sabía que un golpe más espectacular era necesario. Rechazado su plan de atacar a la Unión Soviética, surgieron tres alternativas. La que Yamamoto prefería era penetrar en el Océano Índico, destruir la flota británica oriental y enlazar con las fuerzas alemanas en el Cáucaso para asegurar el petróleo. El ejército japonés se negó. Surgió entonces el plan de la Marina para atacar a Australia, capturando Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Fiyi y Samoa. Pero Yamamoto sabía que eso sería lento y no impresionaría a los estadounidenses. Así nació el Plan Mi, una batalla decisiva en Midway para destruir la flota de portaaviones estadounidense. También se diseñó el Plan AL, una ofensiva a través de Alaska hacia América del Norte. Tras intensos debates, Yamamoto impuso su estrategia. La caída de Singapur y Batán ya no bastaría, sobre todo tras la incursión de Doolittle en Tokio en abril, que demostró que Estados Unidos apenas comenzaba a luchar. Cuando Midway terminó en desastre y Japón perdió 4 portaaviones. La noticia fue ocultada incluso al ejército. Mientras tanto, los japoneses continuaron su avance hacia el sur, tomando Rabaul y operando en Nueva Guinea y las Salomón. Australia alertó al general Douglas MacArthur del peligro inminente. Japón bombardeó Darwin, avanzó en Nueva Guinea y solo fue detenido en el Mar del Coral. Aún así, Japón ocupó Tulagi y comenzó a construir aeródromos por la región. MacArthur pidió más portaaviones y aviones, pero Washington carecía de recursos. En junio, los jefes militares estadounidenses debatieron la estrategia. El almirante Ernest King impulsó una ofensiva naval en la Salomón, mientras MacArthur quería una campaña mayor desde Australia. Finalmente se impuso el plan de King, capturar Tulagi y zonas cercanas, avanzar por la Salomón hacia Rabaul y luego continuar hacia el Pacífico Central. El almirante Nimitz apoyó la operación, y el vicealmirante Robert Gormley asumió el mando en el Pacífico Sur. El almirante Richmond Kilitene dirigió las operaciones anfibias, pero la preparación fue apresurada, suministros mal cargados, tropas sin entrenamiento anfibio y subestimación del enemigo. Aún así, no había tiempo. Si Japón consolidaba sus posiciones, Australia quedaría expuesta. A finales de julio, los Marines estadounidenses cruzaban el Pacífico. Los ensayos en Fiyi resultaron caóticos, pero la operación seguiría adelante. El 6 de agosto, mientras la flota se acercaba a la Salomón, el almirante Frank Jack Fletcher retiró sus portaaviones para reducir el riesgo, prometiendo solo 2 días de apoyo aéreo. La decisión alarmó a los mandos, pero no detuvo la ofensiva. Sin embargo, Japón no sabía que se acercaba una invasión. Su atención seguía en Nueva Guinea.
A principios de julio, los estadounidenses interceptaron comunicaciones que revelaban la construcción de un aeródromo en Guadalcanal. Washington entendió que debía actuar antes de que Japón completara una base aérea estratégica. El 7 de agosto de 1942, los Marines estadounidenses se prepararon para desembarcar en Guadalcanal y Tulagi. Aunque apresurados, con recursos limitados y escasa cobertura aérea, estaban a punto de iniciar la primera ofensiva estadounidense en el Pacífico. Un movimiento desesperado para detener la expansión japonesa antes de que alcanzara Australia. Los japoneses planeaban construir aeródromos allí como preludio a un nuevo ataque sobre Port Moresby. Así que en julio, la Fuerza Aérea Japonesa se concentró contra Port Moresby. Bombarderos y cazas sobrevolaban los muelles y aeródromos casi todos los días. Después de los desembarcos japoneses, las fuerzas aéreas también fueron llamadas para apoyar la cabeza de playa y a comienzos de agosto, su atención estaba fija en la nueva ofensiva. La aviación combinada australiana y estadounidense respondió con ataques a las bases aéreas japonesas en Lae. Durante estas preparaciones, el buque insignia del almirante Yamamoto, el Yamato, estaba anclado en Ashirajima, en aguas japonesas. Con calma, él preparaba las próximas operaciones aéreas sobre Australia y decidiría los siguientes pasos. El 3 de agosto, los grupos aéreos navales estacionados en Lae fueron trasladados a Rabaul para estar listos para las operaciones en Guadalcanal que comenzarían la semana siguiente. Durante la primera semana de agosto, los cielos del Pacífico Sur estuvieron nublados y solo unos pocos aviones japoneses salieron a patrullar. Ninguno detectó la armada estadounidense avanzando hacia Guadalcanal. Los aviadores japoneses que volaban desde Rabaul se sorprendieron al encontrar aviones estadounidenses de portaaviones cerca de Buca. Se les había dicho que los portaaviones norteamericanos habían sido destruidos en Midway. Pensaron que operaban con fuerzas australianas que habían cruzado las montañas o en Stanley, pero en realidad se entrenaban para la invasión de Guadalcanal. Nadie en el alto mando japonés sospechaba una invasión. Tras 8 meses de victorias continuas, les resultaba difícil creer que los aliados pudieran lanzar un desembarco anfibio. De haberse sugerido tal idea, habrían coincidido con el general MacArthur y el almirante Gormley en que semejante operación tenía casi cero posibilidades de éxito. Así, mientras la fuerza expedicionaria estadounidense avanzaba hacia Guadalcanal, disfrutaba del elemento sorpresa. El 4 y 5 de agosto, los 75 barcos avanzaron bajo cielos cubiertos. El 6, atravesaron cortinas de lluvia todo el día. Pero al amanecer del 7 de agosto, el cielo se despejó, lo que significaba buena visibilidad para los aviones de los portaaviones. La flota fue llamada a puestos de combate a las 5:30. Y a las 6, los portaaviones lanzaron su primer ataque. Los aviones del Wasp, Saratoga y Enterprise tenían objetivos en Guadalcanal, Tulagi, Gabutu y Tanambogo. Los japoneses habían establecido una base hidroaviónica en Gabutu y Tanambogo, unidas por un istmo. El mal tiempo del día anterior había mantenido a los aviones japoneses en tierra. La fuerza del almirante Fletcher reportó un avión no identificado, pero no estaba claro si era japonés o australiano. En cualquier caso, los japoneses no se alarmaron hasta las 6:12 am, cuando la base de hidroaviones en Tulagi envió un mensaje frenético: bombardeo enemigo pesado en curso. El aviso llegó a las flotas cuarta, sexta y octava, a Yamamoto y al cuartel general imperial. El clima había mejorado y los aviones estadounidenses entraron entre nubes dispersas bajo la luz de luna menguante. 8 cazas liderados por el teniente LeGage Bowe despegaron del Enterprise para atacar aviones, lanchas PT, instalaciones y depósitos en Guadalcanal. No encontraron aviones ni lanchas, pero ametrallaron los edificios cerca de Lunga Point. Otros cazas patrullaron sobre los transportes. Bombarderos golpearon Tulagi y Lunga Point. No hubo respuesta aérea japonesa en toda la mañana. Los estadounidenses tenían el cielo para ellos solos. Los otros portaaviones atacaron Gabutu, sorprendiendo completamente a los japoneses y destruyendo sus hidroaviones. Algunos pilotos intentaron despegar, pero fueron abatidos antes de elevarse. Ningún avión japonés sobrevivió. Otras unidades atacaron concentraciones en Tulagi y posiciones en las playas, que pronto serían invadidas por los marines antes del amanecer. Los marines ya podían ver las montañas de su objetivo. Los transportes entraron al canal Sea Lark entre Guadalcanal y Savo. Al amanecer, los buques escoltas abrieron fuego. Casi no hubo respuesta. Incendios estallaron en la costa y un depósito de combustible explotó. A las 8, tras 2 horas de bombardeo, las lanchas de desembarco se dirigieron a la costa norte, al este de Lunga Point. Los marines estaban nerviosos. Era el primer desembarco anfibio estadounidense desde la Guerra Hispano-Estadounidense. A las 9 pisaron Guadalcanal sin resistencia. Los japoneses habían huido a las colinas. Barracones intactos, mesas de desayuno servidas, arroz a medio comer. Todo mostraba la sorpresa total. Pero aquel fácil avance tendría pronto un precio.
En Tulagi, el batallón Reide del teniente coronel Merritt Edson y el 5 o batallón de marines enfrentaron fuerte resistencia. Unos 250 japoneses, tropas veteranas de la base aérea de Yokohama, bajo el capitán Miyazaki, defendían la isla. Los Raides de Edson eran tropas de élite entrenadas duramente para guerra de comandos. Al principio avanzaron con resistencia ligera, pero el terreno selvático ralentizó el progreso. Al llegar a la cresta, toparon con posiciones japonesas bien construidas, con campos de tiro cruzado. Los marines treparon acantilados y lanzaron dinamita y granadas en los refugios. Cada posición debía ser destruida una por una. Snipers escondidos en árboles y rocas causaban bajas constantes. Su táctica favorita era dejar pasar a la vanguardia y disparar por la espalda. Las balas japonesas herían más de lo que mataban, obligando a varios marines a asistir a los caídos. Al caer la tarde, los marines llegaron a un barranco con un antiguo campo de cricket británico. Los japoneses tenían posiciones en las paredes del barranco y el fuego cruzado detuvo el avance. Edson suspendió el ataque al anochecer. Esa noche, los japoneses lanzaron un contraataque suicida, rompiendo la línea entre dos compañías y cercando a una. La lucha fue feroz con armas, granadas y cuchillos. Los japoneses avanzaron hasta 50 metros del puesto de mando de Edson antes de ser rechazados. El 8 de agosto, más tropas desembarcaron en Tulagi, totalizando 7.500. Los Raides avanzaron atacando cuevas y posiciones, encontrando cuerpos y soldados que optaban por suicidarse antes que rendirse. Los marines aprendieron rápido que la rendición japonesa casi nunca era genuina y dejaron de intentar capturar prisioneros. Tulagi fue asegurada el segundo día. Aunque francotiradores continuaron molestando por días, el sargento Angus Goss destacó al eliminar una cueva enemiga tras varios intentos, granadas devueltas, un explosivo rechazado. Finalmente, herido por una esquirla, entró con su subfusil y abatió 4 japoneses, encontrando otros 8 muertos. El combate en Gabutu y Tanambogo fue aún más brutal. Los japoneses habían fortificado colinas de 45 metros y la resistencia fue feroz. Tanques desembarcaron, pero los japoneses los atacaron con barras, granadas y gasolina. Un comandante mató 23 enemigos desde su tanque antes de ser apuñalado. El tanque fue incendiado. Refuerzos cruzaron al anochecer, pero un proyectil iluminó la playa, exponiendo a los marines a fuego intenso. Algunos botes retrocedieron por confusión, dejando hombres aislados. Después de duros combates y un contraataque japonés, las islas fueron aseguradas la madrugada del 8 de agosto. De unos 500 defensores japoneses, ninguno sobrevivió. La estación de radio de Tulagi transmitió la noticia a Rabaul al amanecer del 7 de agosto. Los pilotos japoneses cancelaron sus misiones hacia Nueva Guinea y despegaron para atacar la fuerza invasora. Antes de partir, supieron que toda su flotilla de hidroaviones había sido destruida y la comunicación con Tulagi perdida, señal clara de que la base había caído. A las 8:30, 27 bombarderos Betty, cargados con bombas en lugar de torpedos para atacar Australia, despegaron junto a 18 cazas, ascendieron a 4,000 metros y se dirigieron hacia Bougainville, girando luego al sur para atacar la flota estadounidense. A la 1 de la tarde, los cazas del Enterprise volaban a 18,000 pies cuando, abajo, divisaron una gran formación de bombarderos Betty escoltados por Zeros sobre la isla Floride. Los F-4 Faradios descendieron para atacar. El teniente V.P. Dace derribó un bombardero y 4 más quedaron envueltos en humo, marcados como probables. Pero tras ese primer ataque, los Zeros entraron en combate y los Wildcats, siguiendo órdenes, se refugiaron en las nubes. Habían sufrido daños graves, un F-4F fue derribado y el avión del teniente Dace quedó tan perforado que tuvo que aterrizar de emergencia en el USS Wasp. El teniente G.J. Fireball lideró otra sección de 6 cazas y localizó al enemigo cerca de la isla Santa Isabel. 10 Zeros atacaron rápidamente, concentrándose en 3 Wildcats y derribándolos. Los otros 3 continuaron hacia los bombarderos. El alférez Regan Nisbet derribó un Betty y el electricista de radio T.W. Rhodes logró el primer Zero confirmado. Pero pronto oleadas de Zeros llegaron, obligando a los Wildcats a desaparecer entre las nubes. 10 Zeros, en 2 formaciones disciplinadas, atacaron sin perder de vista a sus compañeros. En la ofensiva, el teniente Fireball, el piloto WS, STVNSONJR y el mecánico W. H. Warden fueron derribados. Fireball fue rescatado cerca de Santa Isabel. Warden también fue recogido por un vigía costero en una canoa. Stevenson nunca fue encontrado. En los otros portaaviones, la historia fue similar. Los bombarderos eran blancos más fáciles. 6 cazas del escuadrón 323 derribaron 4 cerca de Lunga Point y el mecánico de Runan destruyó 2 solo. Poco después de las 2:30 p.m., cuando los Betty y los Zeros avanzaban sobre las islas, los vigías costeros ya estaban en posición. Paul Edward Mason, un plantador de copra en tiempos de paz,
Los observó desde Malab Hill en Bougainville. A las 9 am, informó que 24 bombarderos japoneses se dirigían a Guadalcanal, a una más de 400 millas. El aviso llegó a la flota tras retransmitirse desde Pearl Harbor. En el crucero australiano HMAS Canberra, el contramaestre anunció: seremos atacados al mediodía por 24 bombarderos torpederos. Toda la tripulación comerá a las 11 y puntuales. Los bombarderos llegaron. Los cazas estadounidenses subieron a 20,000 pies mientras los Betty alcanzaban la costa norte de Guadalcanal. Los buques y los cazas esperaban listos. Por primera vez en el Pacífico Sur, Japón sintió una verdadera contraofensiva. De los 24 bombarderos, casi todos fueron derribados. Solo el destructor Macbeth sufrió daños por una bomba. Con los cazas Zero, la historia fue distinta. El as japonés Saburo Sakai lideró a 18 pilotos de élite en esa misión. Los Wildcats atravesaron directo para atacar primero a los bombarderos, ignorando a los Zeros. Cuando los japoneses respondieron, la batalla fue feroz. Los pilotos estadounidenses picaban, disparaban y se dispersaban, evitando maniobras cerradas donde el Zero tenía ventaja. Sakai derribó un Wildcat y un bombardero en picado que había enfrentado a 4 Zeros. Luego atacó por error a SBDS creyendo que eran cazas y voló directo al fuego de sus artilleros traseros. Gravemente herido y con su Zero destrozado, aún así logró regresar a Rabaul y aterrizar antes de desplomarse. El Zero dominaba en agilidad, ascenso y velocidad. Pero el Wildcat resistía daños como ningún otro. Los estadounidenses ya comenzaban a explotar la débil protección y blindaje japonés. Con portaaviones cercanos, tenían ventaja de proximidad, aunque Japón tenía superioridad numérica desde Rabaul. Al caer la noche del primer día, la invasión estaba asegurada. Las tropas avanzaron hacia el aeródromo sin fuerte resistencia. Un prisionero reveló que solo había unos 600 soldados y 1.400 trabajadores, ya en retirada. El almirante Tene había desembarcado 11,000 marines y grandes cantidades de suministros. Se estableció una segunda cabeza de playa, también saturada rápidamente, a las 8:40 am del 8 de agosto. El vigía Jack Reed en Bougainville detectó 45 bombarderos en picado saliendo de Cavien. El aviso llegó a la flota. Cazas estadounidenses destruyeron muchos, pero hubo pérdidas. Un bombardero incendiado se estrelló contra el transporte George F. Elliott y el destructor Jarvis fue torpedeado. Los pilotos del Enterprise continuaron atacando posiciones japonesas y el aeródromo. Cerca de las 10 am, 3 Wildcats interceptaron torpederos volando bajo. De Runan derribó uno, el alférez R. H. Rouse destruyó 2 bimotores y el alférez J. de Shoemaker otro más. Esa tarde, el escuadrón Fighting Six contaba 6 pilotos perdidos. Los Zeros aún mantenían su ventaja. Pero se aprendió rápido. Se concluyó que las debilidades del Zero eran su falta de protección y su estructura frágil. Los Wildcats debían volar en pares y usar maniobras de tijera para concentrar fuego y compensar con su resistencia. En tierra, los marines enfrentaron combate feroz en Tulaji, Gabutu y Tanambogo. En Tulaji murieron 90 marines, pero toda la guarnición de 250 japoneses fue aniquilada. En Gabutu y Tanambogo, 500 japoneses murieron luchando hasta el final, con 250 bajas estadounidenses. Comparado con esos combates, el avance en Guadalcanal parecía fácil. Los marines alcanzaron el aeródromo nombrado Campo Henderson en honor a un aviador caído en Midway. Y algunos comenzaron a subestimar al enemigo. Los oficiales, sin embargo, estaban inquietos. En el mar, solo pequeñas embarcaciones japonesas habían sido hundidas. El aire seguía siendo la verdadera amenaza. Aunque la mayoría de bombarderos había sido destruida, enfrentarse a los Zeros costó 21 de los 99 aviones del almirante Fletcher. Convencido de que sus pérdidas justificaban una retirada, pidió permiso a las 6 p.m. y se retiró incluso antes de recibir respuesta. El almirante Tene, al enterarse, comprendió que quedaba sin cobertura aérea mientras los japoneses se preparaban para contraatacar. Japón ya avanzaba. Tras recibir la noticia de la invasión, el vicealmirante Gunichi Mikawa envió 6 transportes con escolta de destructores hacia Guadalcanal. Pero el submarino estadounidense S-38 hundió el Mayomaro con 342 soldados, obligando a cancelar el convoy. Aún así, una poderosa fuerza naval japonesa se movía. 5 cruceros pesados zarparon de Cavien. Mikawa se unió a ellos en el crucero Chokai, escoltado por los ligeros Tenryu y Yubari. Con 5 cruceros pesados, 2 ligeros y un destructor, se dirigió hacia el sur. Su plan, llegar pasada la medianoche del 8 de agosto y lanzar un ataque nocturno sorpresa de especialidad japonesa y debilidad estadounidense. Los informes de inteligencia fallaron. De menos 17 se vieron la flota, S-38 la reportó de nuevo. Pero ambos avisos fueron ignorados como actividad naval rutinaria en Rabaul. La estructura de mando dividida y la pobre coordinación aérea dejaron huecos enormes. Los B-17 de McCarthy vigilaban las Bismarck. La aviación naval de Kane observaba el norte.
los portaaviones no patrullaron. El almirante Tene detectó la debilidad en el canal, la vía entre New Georgia y Guadalcanal, y pidió vigilancia. El mensaje se perdió. El 8 de agosto, la ruta más obvia para un ataque japonés quedó completamente descubierta.